Juan Carlos. Espero que más o menos tú conoces la temática, ¿no? Tú has sido una autoridad importante y si podrías contribuir con algunos aportes a este aspecto. Para iniciar, simplemente quisiera dar alguna información que a mí me parece importante para un poco contextualizar el tema de este proyecto de ley, que tiene que ver principalmente con el tamaño de la superficie, ¿no? De la pequeña propiedad. Porque, bueno, a pesar del tiempo que ha pasado y las reformas que se han hecho, el INJA todavía está utilizando esta clasificación de la pequeña propiedad para la otorgación de títulos, ¿no? Esto está en el decreto ley de la reforma agraria del 53. Ahí está, esto está en el artículo 15, ¿no? Y aquí lo importante es ver que hay pues toda una clasificación según no solamente el tamaño, sino el tipo de servicios o la actividad a la que se va a dedicar la pequeña propiedad por zonas. En este caso se trata de tres zonas grandes, dentro de las cuales hay subzonas, ¿no? Y como pueden ver ustedes, en el altiplano Ipuna hacía mucha referencia a las cercanías del lago Popó por el tema de la humedad, del acceso al riego, etcétera. También la influencia del lago Popó. Y el resto, que era más árido, tenía otro criterio, y la superficie para pequeña propiedad era mayor, ¿no? Eran 35 hectáreas, en los otros casos eran entre 10 y 15. En el caso de los valles, como pueden observar, tanto en valles abiertos y encerrados, se hacía la clasificación por el acceso a riego y a la actividad, ¿no? Entre las superficies mayores que estaban en los valles abiertos, que eran tierras a secano, donde se otorgaban 12 hectáreas como máximo para la pequeña propiedad. Y en el caso de las regiones donde se dedicaban al cultivo de las uvas, ¿no? Cultivo vitícola para la después producción de vino, en muchos casos, o Singani, la superficie eran 3 hectáreas, ¿no? Porque, bueno, básicamente el criterio era que no necesitaba más de esa superficie, porque lo que se necesitaba era más bien capital, mano de obra, etcétera. Y en los valles cerrados hay esta misma clasificación. En cambio, en las cabeceras de los valles simplemente se considera las tierras que son a secano, y el máximo eran 20 hectáreas. Y en la región subtropical, pues pueden ver que hay una variación bastante grande, desde los yungas que se dedican más bien al cultivo de coca, que son 10 hectáreas como máximo para la pequeña propiedad, hasta las de 500 hectáreas para la pequeña propiedad ganadera en las regiones subtropicales, tanto el norte de La Paz, Santa Cruz, Beni, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de la pequeña propiedad en nuestro país, todavía se utiliza este criterio de la reforma del 52, ¿no? Que en ese momento lo acordaron, lo concertaron, era válido para ese entonces, ¿no? Eh, Aunque discutible en algunos casos, pero por una serie de razones, básicamente por no, digamos, mover el avispero, es que se ha mantenido, por lo menos hasta ahora, no hay una decisión en contrario, la aplicación de estos criterios para la otorgación de la pequeña propiedad según las regiones y las zonas y las subzonas. Entonces, cuando estamos hablando de la modificación de la pequeña propiedad para convertirla en otro tipo de actividad, estamos hablando de esta superficie de tierra. Este es un dato que me parece importante tomar en cuenta, y el otro es este mapa que es del INRA, ¿no? Que muestra la actual distribución y ubicación de las pequeñas propiedades. Esto es a información de este año, entiendo, donde se puede ver que las 9.400.000 hectáreas que han sido tituladas a favor de propietarios individuales en pequeña propiedad,
La mayor superficie de esas es para ganadería, ¿no? Son 6,5 millones de hectáreas que se destinan a ganadería y la otra superficie es la de agricultura, ¿no? Y la ubicación, como pueden ver en el mapa, la ganadera está básicamente entre Santa Cruz y Chuquisaca, ¿no? El Chaco chuquisaqueño y los valles, además de Tarija. Estamos hablando de la pequeña propiedad, ¿no? La grande, en el Chaco Chaco, tarijeño, chuquisaqueño, es la que está con mediana y gran propiedad. Y las pequeñas propiedades agrícolas están más bien al norte de Santa Cruz, en Cochabamba, ¿no? Donde está la zona cocalera, que es esta parte donde está el cursor, y pues regiones de La Paz, de los yungas de La Paz, ¿no? El resto está diseminado en distintos lugares de la región del altiplano y valles de nuestro país. Lo que queda de Potosí y Oruro, por ejemplo, son básicamente tierras comunitarias de origen, bueno, ahora indígenas, originarias, campesinas, y en el caso de Santa Cruz, Beni, norte de La Paz, también son áreas donde están bueno, áreas protegidas, reservas forestales y la mediana empresa agropecuaria. Y el último dato que me parece también importante tomar en cuenta para el análisis que se está haciendo es esta información también del INSA. Bueno, ahí pueden ver el cuadrito que les mostré hace rato la asignación de la pequeña propiedad por estos criterios, ¿no? Y esto confirma precisamente que el INSA está utilizando estos criterios. Pero aquí el detalle que nos permite entender mejor esta problemática es que las pequeñas propiedades entre 0 y 5 hectáreas suman 1 millón de hectáreas, 1,167,000, ¿no? Y tiene una cantidad, perdón, son el número de títulos, más bien, y la superficie es de 835,000, ¿no? La línea de arriba es la superficie y la línea de abajo es perdón, el número de títulos y la línea de abajo es la superficie en hectáreas. Esto da la idea de la alta densidad predial, ¿no? Es decir, la mayor parte de las eh, pequeñas propiedades están ubicadas en este segmento y en superficie, y son en menor cantidad, ¿no? Porque son 36,000 títulos, un poco más, suman 4,800,000 hectáreas, ¿no? Un poco más de la mitad de los 9 millones de hectáreas que el Estado boliviano ha titulado en este proceso agrario desde el 96 a la fecha para la pequeña propiedad. Entonces, esta es la dimensión, ¿no? De la superficie de la que estamos hablando cuando eh, se toca esta propuesta de esta ley y además la cantidad de propietarios relacionados con este tipo de propiedad, ¿no? Entonces, aquí bueno, este tema de la distribución por áreas y por tamaño de la propiedad, digamos, según las áreas, no llama tanto la atención, sino más bien que todavía se mantiene un criterio que es de hace más de medio siglo atrás, ¿no? Para la asignación de la superficie máxima para la pequeña propiedad. El hecho que se esté discutiendo convertir a la pequeña propiedad en empresa por cuestiones más productivas y por voluntad del propietario, no está tocando los criterios para la definición o la clasificación de la propiedad, que es el término técnico correcto, ¿no? Es decir, los criterios para definir el tamaño de la propiedad de la tierra según su actividad, según la región, ¿no? Según el tipo de actividad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo primero que yo quería informar, compartir con ustedes, bueno, para incorporarme un poco a este coloquio, ¿no? Perfecto. Yo creo que Juan Carlos nos pone otro elemento. Son tres zonas: altiplano, puna, valles, y más bien ya la zona subtropical. También nos da información sobre la ganadería, 69%, y zonas agrícolas, 31%, y también nos da información sobre el número de títulos
y las superficies que eso significa.